Capítulo 2. Origen primitivo de las sustancias orgánicas más simples, los hidrocarburos y sus derivados. En lo fundamental, todos los animales, las plantas y los microbios están constituidos por las denominadas sustancias orgánicas. La vida sin ellas es inexplicable. Por tanto, la primera etapa del origen de la vida tuvo que ser la formación de esas sustancias, el surgimiento del material básico que después habría de servir para la formación de todos los seres vivos. Lo primero que diferencia a las sustancias orgánicas de todas las demás sustancias de la naturaleza inorgánica es que en su contenido se encuentra el carbono como elemento fundamental. Esto puede verificarse fácilmente calentando hasta una alta temperatura diversos materiales de origen animal o vegetal. Todos ellos pueden arder cuando se les calienta donde hay presencia de aire y se carbonizan cuando al calentarlos se impide la penetración del aire, mientras que los materiales de la naturaleza inorgánica, las piedras, el cristal, los metales, etc., jamás llegan a carbonizarse, por más que los calentemos. En las sustancias orgánicas, el carbono se halla combinado con diversos elementos, con el nitrógeno y el oxígeno. Estos dos elementos forman el agua. Con el nitrógeno, este está presente en el aire en grandes cantidades. Con el azufre, el fósforo, etc. Las diferentes sustancias orgánicas no son sino diversas combinaciones de esos elementos, pero en todas ellas se encuentra siempre el carbono como elemento básico. Las sustancias orgánicas más elementales y simples son los hidrocarburos o composiciones de carbono e hidrógeno. El petróleo natural y otros varios productos obtenidos de él, como la gasolina, el queroseno, etc., son mezclas de diferentes hidrocarburos. Partiendo de todas estas sustancias, los químicos consiguen obtener fácilmente por síntesis numerosos combinados orgánicos, a veces muy complicados y en muchas ocasiones idénticos a los que podemos tomar directamente los seres vivos, como son los azúcares, las grasas, los aceites esenciales, etc. ¿Cómo han llegado a formarse primeramente a nuestro planeta las sustancias orgánicas? Cuando acometí por vez primera el estudio del problema del origen de la vida, de ello hace exactamente 30 años, el origen primario de las sustancias orgánicas me pareció un problema asaz enigmático y hasta inaprensible al entendimiento y el estudio. Esta opinión era producto de la observación directa de la naturaleza, pues observaba que la inmensa mayoría de las sustancias orgánicas inherentes al mundo de los seres vivos se producen actualmente en la Tierra por efecto de la función activa y vital de los organismos. Las plantas verdes atraen y absorben del aire el carbono inorgánico en calidad de anhídrido carbónico y sirviéndose de la energía de la luz forman a partir de él las sustancias orgánicas que necesitan. Los animales, los hongos, así como las bacterias y todos los demás organismos que no poseen color verde, se proveen de las sustancias orgánicas necesarias nutriéndose de animales o vegetales vivos o descomponiéndolos una vez muertos. Así vemos cómo todo el mundo actual de los seres vivos se sostiene gracias a los dos hechos análogos de fotosíntesis y quimiosíntesis que acabamos de explicar. Más aún, incluso las sustancias orgánicas que se hallan en las entrañas de la envoltura terrestre, como son la turba, los yacimientos de hulla y de petróleo, etc., todas han surgido en lo fundamental por efecto de la actividad de numerosos organismos que en tiempos lejanos vivieron en nuestro planeta y que más tarde quedaron sepultados en la macizez de la corteza terrestre. Por todo esto, muchos hombres de ciencia de fines del siglo pasado y de principios de este aseguraban que las sustancias orgánicas no pueden producirse en la Tierra en contextos naturales, más que mediante un proceso biogenético, es decir, solo con la intervención de los organismos. Esta opinión, que prevalecía en la ciencia hace 30 años, obstaculizó considerablemente la solución del problema del origen de la vida. Parecía que había formado un vínculo vicioso del que era imposible evadirse. Para abordar el origen de la vida era necesario entender cómo se constituían las sustancias orgánicas. Pero se daba el caso de que éstas únicamente podían ser sintetizadas por organismos vivos.
Ahora bien, a esta síntesis solo es dable llegar si nuestras observaciones no traspasan los límites de nuestro planeta. Si rebasamos esos límites, veremos que en diversos cuerpos celestes de nuestro mundo estelar se están creando sustancias orgánicas abiogenéticamente, o sea, en un estado ambiental que excluye toda posibilidad de que ahí haya seres orgánicos. El espectroscopio nos permite estudiar la fórmula o composición química de las atmósferas estelares, y a veces casi con la misma exactitud que si tuviéramos muestras de ellas en nuestros laboratorios. El carbono se manifiesta ya en la atmósfera de las estrellas tipo O, que son las más calientes y se diferencian de los demás astros por su extraordinario brillo. Incluso en su superficie, dichas estrellas contienen una temperatura que fluctúa entre los 20.000 y los 28.000 grados. Se comprende, pues, que en esas situaciones no puede prevalecer todavía ninguna combinación química. La materia está aquí en forma relativamente simple, como átomos libres disgregados, sueltos como pequeñísimas partículas que forman la atmósfera incandescente de estas estrellas. La atmósfera de las estrellas tipo B, que destellan una luz brillante blanco-azulada y cuya corteza tiene una temperatura de 15.000 a 20.000 grados, también incluye vapores incandescentes de carbono, pero este elemento tampoco alcanza a formar aquí cuerpos químicos compuestos, sino que existe en forma atómica, es decir, como minúsculas partículas sueltas de materia que se mueven muy rápidamente. Únicamente la visión espectral de las estrellas blancas tipo A, en cuya superficie impera una temperatura de 200.000 grados, nos deja ver por vez primera unas franjas tenues que indican la existencia de hidrocarburos, las primeras combinaciones químicas, en la atmósfera de esas estrellas. Aquí, por vez primera, los átomos de dos elementos, el carbono y el hidrógeno, se han combinado y el resultado ha sido un cuerpo más complejo, una molécula química. En las visiones espectrales de las estrellas más frías, las franjas inherentes a los hidrocarburos se manifiestan más limpias a medida que baja la temperatura y adquieren su máxima claridad en las estrellas rojas, en cuya superficie la temperatura es de 4.000 grados. Nuestro Sol abarca una situación intermedia en ese sistema estelar. Pertenece a las estrellas amarillas de tipo G. Se ha concluido que la temperatura de la atmósfera solar es de 5.800 a 6.400 grados, pero en las capas superiores desciende a 5.000 grados y en las más profundas el alcance aún de nuestras investigaciones suele elevarse a los 7.000 grados. Los análisis espectroscópicos han probado que parte del carbono permanece aquí combinado con el hidrógeno, CH-metino. Al mismo tiempo, en la atmósfera solar se puede encontrar una combinación del carbono con el nitrógeno, cianógeno. Además, en la atmósfera solar se ha encontrado por primera vez el llamado dicarbono, C2, que es una mezcla o combinación de dos átomos de carbono entre sí. Vemos, pues, que en el curso de la evolución del Sol, el carbono, elemento que nos interesa en este momento, ya ha pasado de una forma de existencia a otra. En la atmósfera de las estrellas más calientes, el carbono se manifiesta en forma de átomos libres y disgregados. En el Sol ya lo vemos, en parte, haciendo combinaciones químicas, formando moléculas de hidrocarburos, de cianógeno y de dicarbono. Para solucionar el problema que estamos examinando, promete un gran interés el estudio de la atmósfera de los grandes planetas de nuestro sistema solar. Las investigaciones han descubierto que la atmósfera de Júpiter está formada en gran parte por amoníaco y metano. Esto da motivos para suponer que también existen otros hidrocarburos. Ahora bien, debido a la baja temperatura que hay en la superficie de Júpiter, 135 grados bajo cero, la masa básica de estos hidrocarburos permanece en estado líquido o sólido. Las mismas combinaciones se manifiestan en la atmósfera de todos los grandes planetas. Es de excepcional importancia el estudio de los meteoritos, esas piedras celestes que de tanto en tanto descienden sobre la Tierra procedentes de los espacios interplanetarios. Estos son los únicos cuerpos extraterrestres que se pueden someter directamente al análisis químico y a un estudio mineralógico.
tanto por el índole de los elementos que los componen como por la razón en que se basa su estructura. Los meteoritos son iguales a los materiales que hay en las partes más profundas de la corteza de la Tierra y en el núcleo central de nuestro planeta. Se entiende fácilmente la gran importancia que tiene el estudio de la textura material de los meteoritos para aclarar el problema de las primitivas composiciones que se originaron al formarse la Tierra. Por lo general, se suele situar a los meteoritos en dos grupos principales: meteoritos de hierro, y meteoritos de piedra. Los primeros están formados esencialmente por hierro, 90%, níquel 80% y cobalto 0.5%. Los meteoritos de piedra contienen una cantidad bastante menor de hierro, un 25% aproximadamente. En ellos se encuentra una gran cantidad óxido de diversos materiales: magnesio, aluminio, calcio, sodio, manganeso y otros. En todos los meteoritos se halla carbono en diferentes proporciones. Se le encuentra sobre todo en forma natural como carbón, grafito o diamante en bruto, pero las formas más usuales para los meteoritos son las composiciones de carbono con diferentes metales, los llamados carburos. Es precisamente en los meteoritos donde se ha encontrado por primera vez la congenita, mineral muy abundante en ellos y que es un carburo compuesto de hierro, níquel y cobalto. Entre las demás composiciones del carbono que se hallan en los meteoritos deben señalarse los hidrocarburos. En 1857 se logró extraer de un meteorito de roca hallado en Hungría, cerca de Kavi, cierta porción de una sustancia orgánica similar a la cera fósil u ozoquerita. El ensayo de esta sustancia demostró que era un hidrocarburo de gran peso molecular. Cuerpos parecidos, como moléculas formadas por muchos átomos de carbono e hidrógeno y a veces de oxígeno y azufre, fueron encontrados en otros muchos meteoritos de diferentes clases. En las épocas en que se descubrió por primera vez la existencia de hidrocarburos en los meteoritos, imperaba todavía la falsa idea de que las sustancias orgánicas, y consecuentemente también los hidrocarburos, únicamente podían formarse en condiciones naturales con la intervención de organismos vivos. De ahí que muchos hombres de ciencia adoptaran entonces la hipótesis de que los hidrocarburos de los meteoritos no se conformaron originalmente, sino que eran productos de la desintegración de organismos que vivieron en otros tiempos en esos cuerpos celestes. Sin embargo, investigaciones muy meticulosas realizadas posteriormente destruyeron esas hipótesis, y hoy sabemos que los hidrocarburos de los meteoritos, al igual que los de las atmósferas estelares, aparecieron por vía inorgánica, es decir, sin ninguna conexión con la vida. La resultante de esto, sin ningún lugar a dudas, es que las sustancias orgánicas también pueden producirse al margen de los organismos antes de que se produzca esa forma compleja del movimiento de la materia. Y en efecto, conocemos sustancias orgánicas que se han ido formando en numerosos cuerpos celestes en unas condiciones que no cabe ni hablar de la existencia de cualquier género de vida. Ahora bien, si esto es así para la mayoría de los cuerpos celestes más disímiles, ¿por qué nuestra Tierra ha de ser en este asunto una excepción? ¿No sería más concordante y acertado suponer que el proceso biológico de la formación de sustancias orgánicas es solo diferente al de la época actual de nuestro planeta? ¿Que ese proceso se inició solamente después de haberse originado la vida sobre la vía de haberse producido un cambio de sustancia muy perfecto, pero que también en la Tierra se sintetizaron las sustancias orgánicas por vía adiogénica, mediante la cual se formaron los hidrocarburos y sus derivados mucho antes de que se formaran los distintos organismos? Basándose en los datos obtenidos por el estudio del peso específico de la Tierra, la fuerza de la gravedad y la expansión de las ondas producidas por los terremotos, todos los geoquímicos y geofísicos admiten que, como demostrado, que en el centro de la Tierra existe un núcleo metálico de 3.470 kilómetros de radio, cuyo peso específico es aproximadamente 10. Este núcleo está revestido por diversas capas denominadas geósferas. Directamente adosada al núcleo se halla una geósfera intermedia llamada capa mineral, de 1.700 kilómetros de espesor. Sobre ella está situada la capa rocosa, la litosfera, de 1.200 kilómetros.
Y en la superficie de la Tierra hallamos la hidrosfera, o capa acuosa constituida por los mares y los océanos, y por último la capa gaseosa o atmósfera. Todas estas geosferas recubren el núcleo central de la Tierra formando una capa tan gruesa que no es posible llegar directamente a él. Sin embargo, actualmente se ha logrado especificar con bastante exactitud la composición química del núcleo y se ha comprobado que coincide plenamente con la composición de los meteoritos de hierro. La proporción mayor corresponde al hierro, con el que se encuentran mezclados otros metales, como el níquel, el cobalto, el cromo, etc. El carbono se encuentra principalmente a manera de carburo de hierro. Una muestra de esos minerales de las profundidades de nuestro planeta la encontramos en las masas de hierro natural que aparecen en las rocas de basalto de las islas de la Groenlandia occidental, sobre todo en los basaltos de la isla de Disco, muy cerca del poblado de Ovikfak. Se han encontrado grandes cantidades de hierro natural que asoman a la superficie. Por su composición química, el hierro de Ovikfak se asemeja tanto a los meteoritos metálicos que por espacio de cierto tiempo se le tuvo como de origen meteorítico, pero actualmente se ha comprobado su procedencia terrestre. En él se encuentra una cantidad bastante importante de carbono como parte integrante de la congénita. Los investigadores geológicos efectuados en estos últimos tiempos han conseguido establecer que esos descubrimientos de cogenita en la superficie de la Tierra no representan nada excepcional, pues se le puede llegar en otros muchos lugares. Eso prueba que la cogenita se formó en grandes cantidades, sobre todo en tiempos remotos de la vida de nuestro planeta. Ahora bien, al ser arrojados por las erupciones o al brotar sobre la superficie de la Tierra en estado líquido, los carburos de hierro y de otros metales debieron comenzar su reacción con el agua o el vapor de esta, tan abundante en la atmósfera primaria de la Tierra, como ha demostrado el eminente químico ruso V. Mendeleev. El producto de esa reacción es la formación de hidrocarburos. Mendeleev se preocupó incluso por encontrar en este proceso una explicación al origen del petróleo. Esta teoría fue rechazada por los geólogos que demostraron que la base fundamental del petróleo la constituye un producto de la descomposición orgánica, pero la propia reacción que produce la formación de hidrocarburos al combinarse los carburos con el agua la puede realizar naturalmente cualquier químico. En la actualidad, mediante investigaciones geológicas directas, se ha logrado demostrar que, también ahora, en los lugares donde surgen las congénitas, cierta cantidad de sustancias orgánicas se produce por vía inorgánica en la superficie de la Tierra, en condiciones naturales por reacción producida entre los carburos y el agua. En consecuencia, incluso en nuestros días, junto al proceso ampliamente extendido de formación de sustancias orgánicas por fotosíntesis, es decir, por vía biológica, también se verifican en la Tierra ciertos procesos de formación abiogénica de hidrocarburos por las reacciones entre los carburos y el agua. No cabe duda que tal surgimiento de sustancias orgánicas al margen de la vida tuvo efecto en el pasado, cuando la reacción entre los carburos y el agua tenía lugar en cantidades mucho mayores que en la actualidad. Por tanto, esta reacción pudo ser únicamente ella una fuente que dio principio a la formación primaria en masa de sustancias orgánicas, en una época en que todavía no existía la vida en nuestro planeta, antes de que se manifestaran en él los seres vivientes más sencillos. Las importantes investigaciones de los astrónomos y cosmólogos soviéticos que nos están descubriendo el proceso de la formación de las estrellas y de los sistemas planetarios irradian nueva luz acerca del problema de la formación primitiva de las sustancias orgánicas en la Tierra. Investigaciones realizadas con instrumentos muy potentes fabricados e instalados en el observatorio de Ala Alta permitieron estudiar pormenorizadamente la estructura y la evolución de la materia interestelar, de la que antes se sabía muy poco. En nuestro universo estelar, en la Vía Láctea, no toda la materia se encuentra reunida en las estrellas y en los planetas. La ciencia moderna nos ha probado que el espacio interestelar no está vacío, sino que en él hay una sustancia que permanece en estado gaseoso y pulverulento. En muchos casos, esta materia gaseosa pulverulenta interestelar se agrupa en formaciones relativamente densas, que forman nubes gigantescas.
Esas nubes pueden verse a simple vista como manchas oscuras que se presentan sobre el fondo claro de la Vía Láctea. Ya en la antigüedad habían llamado la atención esas manchas, a las cuales se les dio entonces el nombre de sacos de carbono. En estos sitios de la Vía Láctea, las nubes de materia gaseosa pulverulenta fría no nos permiten ver la luz de las estrellas situadas detrás. Al estudiar la combinación de la materia gaseo-pulverulenta interestelar, se encontró que en ciertos sitios tiene un ordenamiento fibrilar. El académico B. Fesenkov descubrió que en estos filamentos o fibras de materia gaseoso-pulverulenta, en donde nacen las estrellas que más tarde pasan por un determinado desarrollo. Al principio, las estrellas jóvenes tienen un tamaño gigantesco. Durante el proceso de su desarrollo se hacen más densas y se manifiestan rodeadas de una nube gaseoso-pulverulenta, que no es otra cosa que el resto de materia que las originó. Pero lo que a nosotros nos interesa por ahora no es la formación de las estrellas, sino la de los planetas y en especial la del nuestro, la Tierra. Aquí cobra singular interés para nosotros la hipótesis formulada no hace mucho por el académico O. Schmidt. Según esta hipótesis, la Tierra y los demás planetas de nuestro sistema solar no se formaron en masas gaseosas separadas del Sol, como se creía hasta ahora, sino a causa de que el Sol, en su movimiento en torno al centro de nuestra galaxia, se habría encontrado con una enorme nube de materia pulverulenta fría llevándosela a su órbita. En esta materia se había formado paulatinamente varios núcleos o aglomeraciones alrededor de las cuales se habrían ido condensando las partículas gaseo-pulverulentas hasta construir planetas. Claro está que aquí aparece un poco confusa la cuestión de cómo pudo el Sol atraer a su órbita la materia pulverulenta al atravesar la nube gaseo-pulverulenta. No obstante, ahora, a la luz de los trabajos realizados acerca de la formación de las estrellas, ya podemos preguntarnos, ¿es necesaria la hipótesis del arrastre o atracción? ¿No pudo suceder muy bien que el material que sirvió para que se formaran los planetas de nuestro sistema solar fuera justamente esa materia gaseo-pulverulenta que rodea a las estrellas jóvenes que se hallan en formación y que en la edad de la Tierra fuese muy cercana a la del Sol? Quizá lo mismo que las otras estrellas, estuviera circundando al nacer por una gigantesca nube gaseo-pulverulenta de donde provino el material que habría de dar origen a la Tierra y a los demás planetas de nuestro sistema solar. Estas teorías de gran sentido lógico y profundamente asentadas en datos obtenidos por la observación nos proporcionan valiosísimos elementos de juicio para aclarar el problema del origen primario de los elementos orgánicos existentes al formarse nuestro planeta. El estudio de la composición química de la materia gaseopulverulenta llevado a cabo en estos últimos tiempos denota la presencia en ella de hidrógeno, metano y tal vez de hidrocarburos más complejos, amoníaco y agua, esta última en forma de pequeñísimos cristales de hielo. De esta manera, en el origen mismo de nuestro planeta coincidieron en su composición a partir de la materia gaseopulverulenta los hidrocarburos más sencillos, el agua y el amoníaco, es decir, todo lo precisamente necesario para formar las sustancias orgánicas primitivas. Por tanto, cualquiera que haya sido el proceso que dio origen a la Tierra, al irse formando, forzosamente debieron aflorar en su superficie las sustancias orgánicas. Según han constatado las investigaciones de muchos químicos y especialmente los trabajos del académico A. Favorsky y de su escuela, los hidrocarburos tienen la particularidad de hidratarse con suma facilidad, es decir, de incorporarse a su molécula una molécula de agua. No hay lugar a duda de que los hidrocarburos que se formaron primitivamente en la superficie de la Tierra también se combinaron en su masa fundamental con el agua. Mediante esto, en la atmósfera primitiva de la Tierra se originaron nuevas sustancias por medio de la oxidación de los hidrocarburos por el oxígeno del agua. No cabe duda de que
No cabe duda que de esta manera surgieron diversos alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos y otras sustancias orgánicas muy simples, en cuyas moléculas encontramos mezclados estos tres elementos, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Este último se integra como elemento constituyente de la molécula de agua. Con frecuencia a estos tres elementos se agrega otro, el nitrógeno, que como amoníaco llegó a ser un elemento constituido de la Tierra en formación. De ahí que como resultado de las reacciones de los hidrocarburos y sus derivados oxigenados más simples con el amoníaco, surgieron cuerpos cuyas moléculas contenían diferentes combinaciones de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. De esta manera se formaron las numerosas sales amoniacales, las amidas y las aminas, etc. Por esta razón, en el mismo momento en que se formó en la superficie terrestre la hidrosfera, en las aguas del océano primitivo debieron formarse las diversas sustancias que se derivaron del carbono y a las que con todo fundamento podemos nombrar como sustancias orgánicas primitivas, aun cuando su aparición es muy anterior a la de los primeros seres vivientes. No cabe duda que eran cuerpos más simples, de moléculas más o menos diminutas, pero a pesar de todo lograban una forma cualitativamente nueva en relación con la existencia de la materia. De suerte que las características de estos sencillos cuerpos orgánicos primitivos y su destino posterior en el proceso de la evolución quedaran determinados por nuevas leyes provenientes de su formación elemental y de la distribución de los átomos en sus moléculas. De este modo, la idea expuesta por mí hace 30 años, relativa a que las sustancias orgánicas se habían formado en nuestro planeta antes de la aparición de los organismos, se confirma ahora totalmente gracias a las nuevas teorías cosmogónicas de los astrónomos soviéticos. Cuando se formó la Tierra en su superficie, en su atmósfera húmeda y en las aguas del océano primitivo, también se formaron los hidrocarburos y sus derivados oxigenados y nitrogenados. Y si antes esta etapa del paso de la materia hacia el origen de la vida estaba rodeada de gran misterio, en nuestros días el origen primitivo de las sustancias orgánicas más simples no presenta ninguna duda para la gran mayoría de los naturalistas. Con esto completamos la primera etapa, quizá la más larga de la evolución de la materia, etapa que señala el traslado de los átomos dispersos de las ardientes atmósferas estelares a las sustancias orgánicas más simples, disueltas en la primitiva capa acuosa de la Tierra. La siguiente etapa de suma y trascendental importancia en el sendero hacia la aparición de la vida es la formación de las sustancias proteicas.